Pela en aquellos años se asemejaba a una gran aldea con un palacio real en el centro. Las calles no estaban pavimentadas, las casas se construían con ladrillos sin cocer, y en el patio de la residencia real paseaban pavos reales, tributo a las crecientes ambiciones de la dinastía macedonia. Filipo estaba convirtiendo un país montañoso, atrasado en una máquina militar capaz de enfrentar a las polis griegas. La infancia de Alejandro transcurrió entre el sonido de las armas y las intrigas políticas. Su madre le contaba sobre su origen desde Aquiles, el gran héroe de la guerra de Troya, inculcando en el niño la idea de un destino divino. Olimpíade participaba en misterios dedicados a Dioniso, guardaba serpientes en su dormitorio y afirmaba que el padre de Alejandro era el propio Zeus. Estos relatos se grabaron profundamente en la memoria del niño. Filipo veía con recelo las inclinaciones místicas de su esposa, pero comprendía el valor político de las leyendas sobre el origen divino de la dinastía real. Se preocupaba más por la educación práctica de su hijo. A los 7 años comenzaron a enseñar al niño equitación, manejo de armas y fundamentos del arte militar. Alejandro demostraba capacidades asombrosas en todas las áreas. A los 13 años ocurrió un evento que los contemporáneos consideraron un presagio. Al corral trajeron un enorme semental negro que ningún jinete podía domar. El caballo pateaba, mordía y no permitía ser ensillado. Filipo ya iba a rechazar la compra cuando Alejandro notó que el animal tenía miedo de su propia sombra. El niño giró el caballo hacia el sol, lo calmó y saltó fácilmente a la silla. Llamaron al semental Bucéfalo y se convirtió en compañero de Alejandro en todas las futuras campañas. Este episodio causó una fuerte impresión en Filipo. Comprendió que su hijo requería una educación digna de un futuro gobernante. El rey invitó a Pela al filósofo más famoso de Grecia, Aristóteles. El hijo de Nicómaco, médico de la corte de los reyes macedonios, discípulo de Platón, Aristóteles aceptó convertirse en tutor del príncipe de 13 años. Las clases se realizaban en un bosque cerca del pueblo de Mieza, en un edificio construido especialmente para ello. Aristóteles enseñaba a Alejandro filosofía, medicina, botánica, zoología, geografía. Leían y analizaban la Ilíada de Homero. Alejandro conocía el poema de memoria y toda su vida lo guardó bajo su almohada. El filósofo contaba al alumno sobre las diferentes formas de gobierno estatal, sobre cómo dirigir a las personas y qué cualidades debe poseer el gobernante ideal. Bajo la influencia de Aristóteles, Alejandro formó la idea de que la cultura griega superaba a todas las demás, pero simultáneamente asimiló el pensamiento sobre la posibilidad de una síntesis de diferentes tradiciones. Estas ideas, posteriormente, determinarían su política en las tierras conquistadas. El maestro también inculcó al alumno pasión por las ciencias naturales. Durante las campañas, Alejandro recolectaría colecciones de plantas y animales para investigaciones. La instrucción duró 3 años. Durante este tiempo, el carácter del joven se formó definitivamente. Los contemporáneos notaban su extraordinaria resistencia física, rapidez de reacción, memoria fenomenal. Alejandro era de baja estatura pero complexión robusta, con cabello rubio ondulado y ojos de diferente color. Uno castaño, otro azul. Mantenía la cabeza ligeramente inclinada a la izquierda, lo que daba a su aspecto una expresividad especial. A los 16 años, Alejandro participó por primera vez en una campaña militar. Filipo partió a asediar la ciudad de Perinto y confió el gobierno de Macedonia a su hijo. Pronto en las fronteras del norte se rebeló la tribu tracia de los medos. Alejandro inmediatamente reunió un ejército, derrotó a los rebeldes y fundó en sus tierras una ciudad, llamándola Alejandrópolis, la primera de muchas ciudades que llevarían su nombre. 2 años después,
El joven ya combatía junto a su padre en la batalla decisiva de Queronea contra las fuerzas unidas de Atenas y Tebas. Comandando el flanco izquierdo del ejército macedonio, derrotó completamente al destacamento sagrado de los tebanos, que hasta ese día se consideraba invencible. La victoria en Queronea hizo de Filipo el hegemón de toda Grecia y abrió el camino para la campaña contra el imperio persa. Filipo se había enamorado de la joven, que era 30 años menor que él. Cleopatra provenía de una noble familia macedonia, y su tío Átalo hablaba abiertamente sobre la posibilidad de la aparición de un heredero legítimo del trono. Estas palabras fueron una bofetada para Olimpíade y su hijo Alejandro. En el banquete nupcial estalló una pelea que terminó con la reina abandonando Macedonia y partiendo con sus familiares a Epiro. Alejandro permaneció en Pela, pero las relaciones con su padre se arruinaron definitivamente. El joven sentía que sus derechos al trono estaban puestos en duda. Filipo, por su parte, consideraba a su hijo demasiado confiado y obstinado. El rey incluso pensó en declarar heredero a uno de sus hijos menores de otras esposas. La situación política se complicaba porque la nobleza macedonia se dividió en partidos. Unos apoyaban a Alejandro como heredero legítimo. Otros veían en la joven Cleopatra una oportunidad de ascenso. Átalo, el tío de la nueva esposa del rey, tejía intrigas contra el príncipe, insinuando su origen bárbaro por parte de su madre Epirota. En medio de los problemas familiares, llegaron noticias alarmantes del este. El rey persa Darío III ejecutó a varios sátrapas en Asia Menor, acusándolos de traición. Las ciudades griegas en la costa del mar Egeo se rebelaron contra el dominio persa y pidieron ayuda a Filipo. El rey macedonio comprendió que había llegado el momento para la campaña largamente planificada contra Persia. Pero primero era necesario resolver los asuntos familiares. Filipo decidió casar a su hija Cleopatra con el rey epirota Alejandro, hermano de Olimpíade. La boda debía celebrarse en Egas y simbolizar la reconciliación de la casa real. A las festividades acudieron invitados de toda Grecia, incluyendo embajadores atenienses y tebanos. En la mañana del 22º día del mes de Daisio, en el teatro de Egas comenzó la representación festiva. Filipo apareció con una túnica blanca, sin armadura ni armas, deseando demostrar a los invitados su poder y seguridad. Lo acompañaban 2 Alejandros, el hijo y el yerno. Cuando la procesión entraba al teatro, de entre la multitud saltó un joven macedonio y hundió un puñal en el pecho del rey. El asesino resultó ser Pausanias, guardaespaldas de la Guardia Real. Varios años antes se había quejado a Filipo de que Átalo lo había forzado a una relación antinatural. El rey no castigó a su comandante militar, y Pausanias guardó rencor. Tras asestar el golpe mortal, intentó huir hacia las puertas de la ciudad donde lo esperaban caballos listos para galopar, pero tropezó con una vid y fue asesinado por sus perseguidores. Filipo murió instantáneamente. Su cuerpo fue colocado en una pira funeraria, y junto con él quemaron armas, joyas e incluso varios caballos. Tal costumbre existía entre los macedonios desde tiempos inmemoriales. Las cenizas del rey fueron enterradas en un cofre de oro en una de las tumbas del Necrópolis real. La muerte de Filipo puso al país al borde de una guerra civil. Los partidarios de Cleopatra y Átalo estaban dispuestos a enfrentarse a Alejandro, refiriéndose a su juventud e inexperiencia. Pero el príncipe de 20 años actuó rápida y decididamente. El primer día arrestó a los principales conspiradores y ordenó matar a Átalo durante la campaña en Asia. La Asamblea Popular Macedonia proclamó a Alejandro rey. Según la antigua costumbre, el nuevo gobernante debía recibir la aprobación del ejército. Los soldados lo recibieron con gritos de «¡Hurra!» y golpes de lanzas contra escudos.
Recordaban cómo el joven comandante había luchado en Queronea y creían en sus capacidades. Los primeros meses del reinado de Alejandro transcurrieron en lucha continua contra enemigos internos y externos. Las polis griegas consideraron la muerte de Filipo un momento apropiado para rebelarse contra la hegemonía macedonia. Atenas, Tebas y Esparta comenzaron a prepararse para la guerra. En el norte se inquietaron las tribus tracias e ilirias y los agentes persas distribuían oro entre potenciales aliados. Alejandro comprendió que no podía demorarse. Se dirigió rápidamente al sur, al frente de un ejército de 30.000 hombres. La aparición de las falanges macedonias bajo los muros de Tebas produjo un efecto abrumador. Los griegos no esperaban que el joven rey fuera capaz de acciones tan rápidas. La mayoría de las polis se apresuraron a confirmar su lealtad, pero Tebas decidió resistir. La antigua ciudad, cuna de Epaminondas y Píndaro, no deseaba inclinarse ante el bárbaro jovenzuelo. Los tebanos fortificaron los muros, llamaron a los aliados en ayuda y se prepararon para el asedio. Esperaban que Atenas y Esparta vinieran a su rescate, pero se equivocaron. En otoño del año 335, antes de nuestra era, el ejército macedonio llegó a los muros de Tebas. La antigua ciudad, alabada por los poetas como tierra natal de Dioniso y Heracles, se preparaba para la defensa. Banderas ondeaban en las murallas, mientras mujeres ocultaban a niños y bienes en sus hogares. Los tebanos recordaban la gloria de sus ancestros, que habían derrotado a los espartanos en Leuctra, y confiaban en la inexpugnabilidad de sus muros. Alejandro no apresuró el asalto. Instaló el campamento ante las puertas de la ciudad y envió embajadores a Tebas con una oferta de entrega. El joven rey prometía perdonar a los habitantes y mantener los privilegios urbanos a cambio de admitir la autoridad macedonia. Pero el consejo tebano rechazó el ultimátum. Además, los ciudadanos colgaron en los muros un escudo con la inscripción: Alejandro, destructor de ciudades, insinuando su origen bárbaro. La ofensa hirió profundamente al rey. Ordenó prepararse para el asalto, pero primero decidió mostrar a los griegos la fuerza del ejército macedonio. Tras formar a sus tropas, Alejandro realizó un desfile militar ante las murallas de Tebas. El sol se reflejaba en las armaduras de bronce y en las sarisas, las largas lanzas de la falange. El espectáculo era a la vez hermoso y aterrador. En el campamento macedonio se preparaban para un largo asedio. Los soldados construían máquinas de asedio, excavaban túneles y almacenaban flechas. Alejandro dirigía personalmente los trabajos, mostrando ejemplo a sus subordinados. Dormía en una simple tienda de campaña, comía la misma comida que los soldados rasos, y era el primero en subir a las murallas durante los asaltos. El asedio duró varias semanas. Los tebanos luchaban desesperadamente, sabiendo que la derrota significaba el fin de su independencia. Realizaban incursiones, incendiaban máquinas de asedio y vertían aceite hirviente sobre los atacantes. Mujeres y niños ayudaban a los defensores, transportando piedras y cuidando a los heridos. El asalto decisivo comenzó al amanecer. Los macedonios atacaron simultáneamente desde varios frentes, pero el golpe principal fue en la puerta sur, donde la muralla era más baja. Alejandro lideró personalmente las columnas de asalto, a pesar de las protestas de sus guardias. El joven rey creía que el comandante debía compartir el peligro con sus soldados. El punto de inflexión ocurrió de forma inesperada. Uno de los destacamentos macedonios logró tomar parte del muro y permitir el acceso de sus compañeros a la ciudad. Los tebanos cedieron y empezaron a retirarse hacia la plaza central. Los combates callejeros duraron hasta el mediodía, pero el resultado ya estaba decidido.
La resistencia terminó cuando cayó la Cadmea, la ciudadela principal. Lo ocurrido después oscurecería la biografía de Alejandro. Los macedonios, enfurecidos por el largo asedio, cometieron una matanza en la ciudad. Mataron sin distinción: hombres, mujeres, niños, ancianos. Las calles quedaron cubiertas de cadáveres y las casas ardieron en llamas. Alejandro intentó detener la masacre, pero los soldados estaban fuera de control. Al caer la tarde, Tebas era un montón de ruinas. De 100.000 habitantes, sobrevivieron menos de 30.000, que fueron vendidos como esclavos. La ciudad, con más de 500 años de historia, desapareció del mapa. Solo el domicilio del poeta Píndaro y algunos templos se salvaron. Alejandro ordenó respetar los santuarios de los dioses. La noticia de la destrucción de Tebas recorrió Grecia en pocos días. El efecto superó las expectativas de Alejandro. Atenas y Esparta enviaron embajadores con promesas de lealtad, y otras polis se apresuraron a ofrecer su alianza. La lección fue cruel, pero eficaz. Nadie más desafiaría la autoridad macedonia. En el invierno de aquel año se celebró el Congreso Panhelénico de Corinto. Delegados de todas las polis, excepto Esparta, confirmaron las decisiones tomadas bajo Filipo. Alejandro fue elegido hegemón de Grecia y comandante supremo de las fuerzas aliadas para la próxima guerra contra Persia. Oficialmente era una alianza de iguales, pero en la práctica todo el poder era del rey macedonio. El imperio persa entonces se extendía desde Egipto hasta la India, considerado el más poderoso del mundo. Sus ejércitos contaban con cientos de miles de hombres, sus tesoros estaban llenos de oro, y su flota dominaba el este del Mediterráneo. Darío III, que subió al trono 7 años antes, parecía un rival digno para el ambicioso macedonio, pero Alejandro percibía las debilidades del coloso. El ejército persa consistía en diversos contingentes étnicos, de pobre cooperación mutua. Los sátrapas pensaban más en su beneficio personal que en los intereses del Estado. Las ciudades griegas en Asia Menor esperaban rebelarse en cuanto surgiera la oportunidad. Todo esto favorecía la invasión. En primavera del año 334, Alejandro concluyó la preparación de la campaña. Su ejército constaba de 37.000 hombres, 32.000 de infantería y 5.000 de caballería. El núcleo eran falanges macedonias armadas con largas sarisas. Les apoyaban infantería ligera, arqueros cretenses y caballería de Tesalia. Participaban ingenieros, médicos, historiadores e incluso filósofos. El aprovisionamiento del ejército requirió enormes fondos. Alejandro vació el tesoro real, hipotecó dominios y se endeudó con prestamistas. Según los contemporáneos, llevó deudas de 200 talentos y solo tenía 70 en efectivo. Esta aventura financiera era típica de Alejandro. Estaba acostumbrado a tomar riesgos y confiar en la suerte. En una mañana primaveral del año 334, antes de nuestra era, el ejército macedonio llegó al estrecho del Helesponto. Una franja de agua separaba Europa de Asia, y junto con ella, el mundo conocido de lo desconocido. En la orilla asiática se alzaban colinas tras las cuales comenzaba el imperio persa, la mayor potencia de su tiempo. Alejandro ordenó sacrificar a Poseidón y arrojó una lanza dorada al mar, simbolizando la conquista de tierras asiáticas. Luego, el joven rey de 22 años fue el primero en subir al barco. El cruce duró todo el día. Fueron necesarias muchas horas para trasladar a 37.000 soldados, caballos, bagaje y máquinas de asedio. Al desembarcar en la costa asiática, Alejandro se dirigió inmediatamente a las ruinas de Troya. La ciudad cantada por Homero yacía en ruinas hacía siglos, pero para el rey macedonio, aquel lugar tenía un significado especial.
Se consideraba descendiente de Aquiles y quiso rendir homenaje a su legendario antepasado. En la tumba de Aquiles, Alejandro se quitó la armadura y corrió desnudo alrededor del montículo, como hacían los héroes en los tiempos de la guerra de Troya. Su amigo Hefestión colocó una corona en la tumba de Patroclo. Del templo local de Atenea, el rey tomó un escudo que, según la tradición, perteneció a los héroes troyanos. Ese escudo lo acompañaría en todas sus futuras batallas. La ceremonia en Troya tenía un profundo sentido simbólico. Alejandro se proclamaba vengador de antiguas ofensas, defensor de la cultura griega contra los bárbaros. La campaña de Asia se presentaba como guerra justa, continuación de las hazañas heroicas de los antepasados. Tal ideología debía unir el ejército heterogéneo y justificar para los griegos los planes de conquista. Mientras tanto, los sátrapas persas en Asia Menor se preparaban para la defensa. Reunieron un ejército de cerca de 40.000 hombres, caballería persa y meda, mercenarios griegos y milicias locales. Mandaba el rodio Memnón, general veterano que llevaba más de 20 años al servicio de los reyes persas. Memnón proponía evitar la batalla decisiva, retirarse hacia el interior del país, incendiando tierras ante los macedonios. Sabía que las comunicaciones alargadas y la falta de recursos acabarían por detener la invasión. Sin embargo, la nobleza persa rechazó esa estrategia considerándola indigna de un imperio. Los sátrapas preferían derrotar al chico en combate directo. El primer enfrentamiento ocurrió en mayo, junto al río Gránico, al noroeste de Asia Menor. Los persas tomaron posiciones en la orilla este, colocando su caballería en primera línea y los mercenarios griegos en la segunda. Ese fue un error estratégico, ya que la infantería no podía apoyar a la caballería en combate cercano. Alejandro dispuso sus tropas en orden habitual: falange en el centro, infantería ligera en los flancos y caballería a la derecha. Él mismo encabezó la escuadra de compañeros, la caballería pesada macedonia. Llevaba armadura de bronce decorada con plata y casco con penacho de plumas blancas. La batalla comenzó con ataque de la caballería macedonia. Alejandro guió a los jinetes al agua bajo una lluvia de flechas y jabalinas. Los sátrapas persas lo reconocieron por sus suntuosas armas y se dirigieron hacia él, esperando decidir la guerra con un solo golpe. Se desató un combate cuerpo a cuerpo feroz. En el momento crítico, Alejandro estuvo en grave peligro. El noble persa Espitridates levantó sobre él un hacha, pero a último momento Clito el Negro, uno de los guardaespaldas reales, cortó el brazo del enemigo. Aquella escena se convertiría en emblemática en la literatura antigua e inspiraría a muchos artistas. El combate continuó varias horas. La caballería persa luchó con valentía, pero no pudo resistir la disciplina macedonia. Al romper el centro persa, los sátrapas comenzaron a retirarse. Los mercenarios griegos, aislados, fueron rodeados y casi aniquilados. De 20.000, solo 2.000 quedaron prisioneros. La victoria en Gránico abrió la ruta al interior de Asia Menor. Las ciudades se rendían una tras otra al libertador. Alejandro abolía los impuestos persas y restauraba las democracias. Las polis griegas lo recibieron como héroe, y la población local lo veía como liberador del yugo persa. Especialmente solemne fue la recepción en Éfeso, una de las ciudades más ricas de Jonia. Los habitantes adornaron las calles con flores, los sacerdotes ofrecieron sacrificios, los poetas compusieron himnos. Alejandro visitó el famoso templo de Artemisa, considerada una de las maravillas del mundo antiguo, y donó ricos presentes a la diosa. Pero el trofeo más importante fue el tesoro persa en Sardes. La antigua capital de Lidia guardaba fabulosas riquezas, oro y plata acumulados durante siglos de dominio persa.
Tomar esos recursos resolvió los problemas financieros de Alejandro y le permitió recompensar generosamente a sus soldados. Cada macedonio recibió parte del botín, y el ánimo del ejército aumentó. Alejandro pasó el invierno del año 334 al 33 en las ciudades conquistadas, organizando el gobierno y preparando nuevas campañas. Comprendía que la batalla en Gránico era solo el inicio. El imperio persa seguía siendo fuerte, y Darío preparaba un nuevo ejército para el enfrentamiento decisivo. En la primavera del año 333 antes de nuestra era, Alejandro marchó desde las ciudades costeras de Asia Menor hacia el interior del continente. Su ejército, reforzado con voluntarios y mercenarios, llegaba ya a los 40.000 soldados. Por delante quedaban tierras desconocidas, antiguas ciudades y nuevas batallas. El joven rey ardía en deseos de medirse con el propio Darío. La primera parada importante fue la ciudad de Gordio, antigua capital de Frigia. Allí se hallaba el templo de Zeus, donde se conservaba el célebre carro del rey Gordio, legendario fundador de la dinastía. El yugo del carro estaba atado con un nudo de mimbre tan complejo que nadie podía encontrar sus extremos. Los sacerdotes locales le contaron a Alejandro una vieja leyenda. Quien desatara el nudo gordiano sería el dueño de toda Asia. El joven rey observó mucho rato aquel enredo, intentando encontrar cómo desatarlo. Finalmente perdió la paciencia, sacó su espada y cortó el nudo de un tajo. No importa cómo se desate, lo importante es que se desate, dijo, entre el aplauso de sus soldados. Este episodio se volvió simbólico. Alejandro demostraba estar dispuesto a resolver los problemas de manera directa y decidida. No perdería tiempo en sutilezas diplomáticas si podía lograr el objetivo por la fuerza. Así ganaría muchas victorias, pero también esto le acarrearía problemas futuros. Desde Gordio, el ejército macedonio se dirigió a las puertas cilicias, paso montañoso hacia Siria. Este punto estratégico lo defendía una pequeña guarnición persa, pero los soldados huyeron al ver acercarse a los macedonios. Alejandro tomó el paso con facilidad y descendió a la fértil llanura de Cilicia. En la ciudad de Tarso, cuna del futuro apóstol Pablo, el rey enfermó gravemente. Una versión dice que se resfrió tras bañarse en el frío río Cidno, otra que fue envenenado por agentes persas. La enfermedad era tan grave que los médicos temían por su vida. La marcha del ejército se detuvo, esperando la recuperación del jefe. Por esos días, Parmenión, uno de los generales más cercanos a Alejandro, le envió una carta advirtiendo que el médico Filipo de Acarnania, que lo trataba, había sido sobornado por persas. Darío, supuestamente, prometía al doctor 1000 talentos y la mano de su hija por asesinar al rey macedonio. Alejandro leyó la carta y en silencio se la entregó a Filipo, al mismo tiempo que bebió el remedio ofrecido por el médico. Ese gesto mostró la plena confianza en aquel hombre, a quien acababan de acusar de traición. Filipo, tras leer la acusación, indignado negó el crimen y redobló sus esfuerzos por sanar al enfermo. En una semana, Alejandro se recuperó. Este episodio caracteriza bien la personalidad del joven rey. Sabía valorar a las personas y, una vez decidido, confiaba completamente, incluso arriesgándose. Esa virtud le ayudaba a ganar la lealtad de sus subordinados, pero a veces traía complicaciones. Mientras tanto, Darío reunió un gran ejército para el enfrentamiento. Según los autores antiguos, contaba con 600.000 soldados, aunque los historiadores actuales consideran exagerada esa cifra. Probablemente Darío tenía 100.000 combatientes, aún así, una abrumadora superioridad numérica. El rey persa planeaba enfrentar a Alejandro en las llanuras de Mesopotamia, donde su caballería tendría ventaja. Pero el macedonio se adelantó y llegó a la costa siria
antes de que los persas ocupasen mejores posiciones. Darío se vio obligado a buscar a los invasores en lugares montañosos poco propicios para sus tropas. El choque de ambos ejércitos ocurrió en noviembre, cerca de la ciudad de Isos. El estrecho corredor costero entre el mar y las montañas obstaculizaba el despliegue numérico persa. Darío formó en el centro la infantería, los flancos la caballería. El orden no tenía suficiente profundidad por la falta de espacio. Alejandro, como de costumbre, puso en el centro a la falange y él mismo se situó al frente del ala derecha con su caballería pesada. Su táctica era romper el flanco izquierdo persa y atacar después el centro desde la retaguardia. Esa estrategia ya le había sido útil en Gránico. La batalla de Isos fue el primer duelo personal entre los dos grandes líderes. Darío dirigía su centro desde un carro dorado adornado con piedras preciosas, rodeado por los inmortales, la guardia persa. Alejandro asaltó con su caballería, buscando abrirse camino hasta el lugar de mando enemigo. La lucha fue extraordinariamente dura. La infantería persa peleó mejor que en Gránico. Los mercenarios griegos del centro de Darío empujaban a la falange macedonia. Pero el golpe decisivo vino de la caballería de Alejandro. Rompió el flanco izquierdo persa y dio la vuelta para atacar por detrás. Al ver acercarse a los macedonios, Darío perdió el control y huyó. Su ejemplo fue seguido por todo el ejército. La retirada organizada se convirtió en una fuga desesperada. Alejandro persiguió al enemigo hasta el anochecer, tomando un enorme botín. El trofeo más valioso fue el campamento persa con la familia de Darío. Cayó en manos del vencedor la madre del rey, Sisigambis, su esposa Estateira y 2 hijas. Alejandro trató a las prisioneras con honradez, les mantuvo honores y prometió su liberación. Ese gesto impresionó mucho a los coetáneos. Tras la victoria en Isos, Alejandro tenía 2 caminos: perseguir a Darío, acabar con él en Mesopotamia, o adentrarse al sur hacia las ricas ciudades de Siria y Egipto. Eligió lo segundo, comprendiendo que sin controlar el Mediterráneo oriental, sus conquistas serían inestables. La mayoría de las ciudades sirias se rindieron sin combatir. Damasco, Sidón, Biblos recibieron a los macedonios como liberadores del yugo persa. Alejandro respetaba los privilegios locales, mantenía a los gobernantes tradicionales y únicamente exigía el reconocimiento de su autoridad. Esta política aseguraba la fidelidad de los territorios ocupados. Pero Tiro, antigua capital fenicia, decidió resistir. Ciudad rica, estratégica, situada en una isla a medio kilómetro de la costa. Los comerciantes tirios dominaban el comercio marítimo del Mediterráneo oriental y no querían someterse a un conquistador terrestre. El asedio de Tiro fue una de las empresas de ingeniería militar más complejas de la antigüedad. Alejandro ordenó construir un dique desde tierra firme a la isla, usando piedras de la antigua Tiro destruida. El trabajo duró 7 meses. Los tirios atacaban a los constructores desde el mar, incendiaban las torres de asedio, hacían salidas nocturnas. Cuando el dique estuvo casi listo, Alejandro reunió una flota con barcos de las ciudades fenicias ocupadas. El bloqueo naval se sumó al asedio terrestre. Tiro quedó aislada. El asalto final llegó en julio del año 332. Los macedonios atacaron por mar y tierra simultáneamente. La caída de Tiro trajo gran violencia. Enfurecidos por el largo asedio, los soldados mataron a 8.000 defensores y vendieron a 30.000 habitantes como esclavos. La ciudad fue prácticamente arrasada. Solo gracias a la intervención del rey de Sidón sobrevivieron algunos cientos de personas que se refugiaron en el templo de Heracles. La dureza con Tiro fue política calculada. Alejandro quería mostrar el coste de la resistencia a todo el Mediterráneo oriental. La lección fue aprendida.
Ninguna otra ciudad osó resistir prolongadamente ante los macedonios. Desde Siria, el ejército avanzó a las puertas de Egipto. El antiguo país de los faraones languidecía bajo el dominio persa. Los sacerdotes y la aristocracia local ansiaban ser liberados de los invasores, que despreciaban tradiciones y saqueaban templos. El sátrapa persa, Mazaces, se rindió sin luchar. En noviembre de 332, Alejandro entró triunfante en Menfis, la capital egipcia. Los sacerdotes lo proclamaron faraón e hijo del dios Ra, haciéndolo legítimo gobernante según la tradición. La coronación en Menfis tuvo gran repercusión propagandística. Alejandro no solo era un conquistador, sino heredero de tradiciones milenarias. El sacerdocio egipcio, poderoso influencia, reconoció su divinidad, facilitando el gobierno del país. Durante el invierno del año 332 y 31, Alejandro fundó en el delta del Nilo una nueva ciudad que llevaría su nombre. Alejandría habría de convertirse en centro comercial y cultural, uniendo Grecia y Egipto. El rey eligió él mismo el emplazamiento y trazó el plano de sus calles. En primavera del año 331, emprendió el difícil viaje al oasis de Siwa, en el desierto libio. Allí se encontraba el templo de Amón, divinidad egipcia identificada con Zeus por los griegos. El oráculo de Amón era famoso en el mundo antiguo, y sus predicciones se consideraban infalibles. El viaje por el desierto fue peligroso. El ejército se perdió en las arenas, sufrió sed, estuvo a punto de perecer en una tormenta de arena. Pero Alejandro persistió. Necesitaba el respaldo divino sobre su autoridad mundial. En el templo de Amón, el sacerdote lo saludó como hijo de Dios. Lo que realmente le dijo el oráculo sigue siendo secreto. Alejandro jamás reveló la profecía. Sin embargo, tras regresar de Siwa, mostró mayor confianza y empezó a exigir honores divinos. En verano del año 331, el ejército macedonio partió de Egipto hacia la última gran batalla. Darío, reagrupando fuerzas en Mesopotamia, preparaba el enfrentamiento definitivo. Eligió para la batalla la llanura de Gaugamela, donde su caballería y carros podrían combatir con ventaja. El ejército persa, mayor que nunca, reunía soldados de todos los confines del imperio: persas, medos, bactrianos, sogdianos, indios, escitas. Darío se apoyaba en carros armados con guadañas y elefantes indios, con una cifra total de unos 200.000 hombres. Alejandro contaba con 47.000 soldados, pero era una fuerza curtida y leal. Falanges, caballería tesalia, arqueros cretenses, todos habían marchado desde el Helesponto y no conocían derrota. La batalla de Gaugamela, el 1 de octubre del año 331, fue el mayor triunfo de Alejandro. Lideró el ataque por el flanco derecho, rompió la línea persa y avanzó hacia Darío, quien huía del campo de batalla. La victoria fue absoluta. El imperio persa dejó de existir como Estado unido. Alejandro tomó los tesoros reales en Babilonia, Susa y Persépolis, acumulando riquezas jamás vistas. A los 25 años, era dueño de tierras desde Egipto hasta la India. En Persépolis, capital ceremonial, Alejandro celebró un gran banquete tras la victoria. En pleno jolgorio, la hetaira ateniense Taís propuso quemar el palacio de Jerjes como venganza por la destrucción de Atenas un siglo y medio atrás. Alejandro, ebrio de vino y gloria, arrojó el primer antorcha. La antigua capital ardió. Ese gesto impulsivo simbolizaba el fin de una era. El imperio persa, tras más de 2 siglos de historia, desaparecía. Sobre sus ruinas nacía un nuevo poder que unía Oriente y Occidente bajo un joven conquistador decidido a alcanzar los confines de la tierra. Las cenizas de Persépolis aún ardían cuando mensajeros acudieron a Alejandro
con noticias inquietantes. Darío huía hacia el este. Reunió otro ejército en Bactria, la provincia más remota de su imperio en ruinas. El eterno rey no aceptaba la derrota y buscaba el último enfrentamiento por el trono. En la primavera del año 330, el ejército macedonio partió de Persépolis en persecución final de Darío. El camino atravesaba desiertos sin agua y pasos montañosos, una prueba constante de resistencia. Los soldados murmuraban: llevaban 3 años combatiendo lejos de casa y soñaban con regresar y disfrutar del botín. Alejandro intuía el ánimo de la tropa, pero no podía detenerse. Mientras Darío viviera, los persas conservaban esperanzas de venganza. Además, el rey joven quería llegar al final del mundo, ver tierras lejanas de las que hablaban comerciantes y viajeros. Su sed de gloria y descubrimiento lo impulsaba hacia el este. En la ciudad de Ecbatana, residencia de verano persa, Alejandro licenció a los contingentes griegos aliados. Los hoplitas griegos recibieron generosas recompensas y volvieron a casa. También los jinetes tesalios se retiraron. Quedaron solo macedonios y voluntarios mercenarios. Así terminaba oficialmente la campaña panhelénica contra Persia. La guerra estaba ganada, la amenaza persa eliminada. Para Alejandro empezaba otra epopeya: conquistar tierras más allá del mundo griego. La persecución de Darío se transformó en una difícil carrera por estepas abrasadas de sol. El rey persa huía tan rápido que los macedonios no lo alcanzaban. Alejandro forzaba marchas día y noche, con apenas descanso para alimentar los caballos. Muchos soldados caían exhaustos y eran abandonados en el desierto. El desenlace llegó de forma inesperada. En julio, los macedonios hallaron en una cuneta el cuerpo de Darío, asesinado por sus propios sátrapas. Beso, gobernador de Bactria, y sus socios creyeron que eliminando al infortunado rey, podrían negociar con Alejandro por el poder. Alejandro lamentó sinceramente la muerte de su enemigo. Ordenó enterrar a Darío con honores imperiales en Persépolis, junto a los sepulcros ancestrales. Sabía que había perdido a un rival digno y que los nuevos enemigos serían pícaros y bandidos. La ejecución de Darío justificó ante los macedonios nuevas conquistas. Alejandro se proclamó vengador del soberano legítimo y empezó la guerra contra los asesinos. Beso se proclamó sucesor de Darío bajo el nombre de Artajerjes IV, pero no logró unificar la oposición. La campaña en Asia Central se prolongó 3 años. Bactria y Sogdiana eran tierras montañosas y feroces. La población local, belicosa, rechazaba la dominación extranjera y se rebelaba con lucha de guerrillas. Cada valle exigía asedios, cada fortaleza largas operaciones. Alejandro demostró su genio militar. Tomó fortalezas protegidas por murallas aparentemente inabordables. Cruzó pasos que se creían impracticables y venció en combates donde los enemigos superaban en número. Pero la guerra lo agotaba y endurecía su carácter. En invierno del año 328, en Maracanda, capital de Sogdiana, sucedió una tragedia. En un banquete estalló una disputa entre Alejandro y su amigo Clito el Negro. Clito reprochaba al rey haber olvidado las tradiciones y adoptar costumbres persas. Alejandro, furioso, tomó una lanza y mató a su compañero de infancia. Se arrepintió amargamente. Pasó 3 días sin comer, beber, ni presentarse ante sus cortesanos, considerándose un homicida. Sus allegados lograron convencerlo de que la muerte de Clito fue una desgracia producida por los dioses. Pero el episodio mostró cómo había cambiado el generoso joven. En Bactria, Alejandro se casó con Roxana, hija de un noble local.
Fue un matrimonio político, unir a la aristocracia regional. Roxana era bella e inteligente. Los contemporáneos aseguraban que fue la única mujer a la que Alejandro realmente amó. Para el año 327, la resistencia en Asia Central fue vencida. Beso cayó en manos macedonias y fue ejecutado como traidor y usurpador. Los jefes locales se sometieron sucesivamente. Pero Alejandro miraba aún más lejos: cruzar el Hindu Kush y llegar a la legendaria India. La campaña india empezó en la primavera de 326. Alejandro cruzó el Indo al frente de 35.000 veteranos, menos que al inicio, pero curtidos por años de guerra. Se unieron jinetes asiáticos y aliados indios. Al principio de la expedición, varios reyes indios aceptaron su soberanía y conservaron sus dominios. Alejandro fundó ciudades, nombró gobernadores, impuso tributos. Parecía que la conquista de India sería fácil. Pero en mayo del año 326 enfrentó a un serio adversario. El rey Poros, señor entre el Hidaspes y el Aquesines, reunió un gran ejército y se preparó para luchar en el río Hidaspes. Tenía 30.000 infantes, 4.000 jinetes, 300 cuadrigas y 200 elefantes. La batalla de Hidaspes fue la última gran victoria de Alejandro. Y allí los macedonios combatieron por primera vez a los elefantes de guerra, un desafío desconocido que marcaría la campaña. La victoria en Hidaspes fue costosa. Por primera vez en años de campaña, el ejército sufrió graves bajas. Más de 4.000 muertos y heridos. Los elefantes de guerra causaron terror entre los macedonios, acostumbrados a luchar contra hombres y caballos, no contra colosos de carne y hueso. El rey Poros luchó valientemente hasta el final, y fue capturado solo cuando cayó inconsciente por sus heridas. Al presentarse ante Alejandro, éste le preguntó cómo quería ser tratado. «Como un rey», respondió Poros con dignidad. Alejandro, impresionado por el valor de su adversario, no solo le perdonó la vida, sino que le devolvió el reino, añadiendo nuevos dominios. Este gesto de clemencia reflejaba la política de Alejandro en la India. Prefería integrar a los dirigentes locales en la administración imperial. Las costumbres, religión y leyes locales eran respetadas siempre que se reconociese su supremacía. En la India, Alejandro encontró una civilización completamente diferente. Ciudades más antiguas que Babilonia, filósofos aún más sabios, ascetas que renunciaban a toda riqueza. El conquistador tuvo encuentros con los llamados gimnosofistas, los filósofos desnudos, que le dejaron una profunda impresión. Uno de ellos, Calano, aceptó unirse al séquito real y convertirse en especie de mentor espiritual. El viejo indio introdujo al rey en ideas ajenas a la mentalidad griega. Tras la victoria contra Poros, el ejército avanzó hacia el río Ganges, soñando Alejandro con llegar al Océano Oriental. Allí quería erigir altares y terminar sus conquistas. Pero los soldados pensaban otra cosa. Llevaban 8 años siguiendo al rey. Miles de kilómetros por tierras desconocidas, peleando continuamente. Con el botín asegurado y la gloria alcanzada, solo querían regresar a Macedonia. Las primeras señales de descontento aparecieron durante el asedio de Sangala. Las pérdidas aumentaban y la meta resultaba cada vez más imprecisa. Los soldados preguntaban abiertamente para qué servía seguir conquistando tierras distantes. La crisis se desató en el río Ifasis. Alejandro pronunció un discurso, instando a continuar hasta el Ganges, hablando de nuevas glorias y riquezas. Pero los soldados permanecían en silencio, cabizbajos. Era la primera vez que el rey afrontaba la desobediencia abierta. Entonces habló Ken, veterano de 1000 batallas, recordando que de los que habían cruzado el Helesponto quedaban pocos. Muchos habían muerto lejos de casa.
Era hora de regresar. Alejandro intentó persuadirlos una vez más, prometiendo premios y amenazando con marchar solo con los oficiales. Nada funcionó. Tras 3 días de espera y malos presagios, tuvo que ceder. Anunció el retorno como señal divina y erigió 12 altares, proclamando ser la frontera de sus conquistas. El ejército festejó. Por primera vez, celebraban una retirada. El retorno por la India duró más de 1 año. Alejandro no tomó el camino más fácil. Buscó territorios desconocidos a lo largo del Indo, luchando contra tribus, fundando ciudades. Cada día traía nuevos desafíos. Particular resistencia ofrecieron los mayos, tribu india famosa por su belicosidad. En el asalto de su ciudad, Alejandro estuvo a punto de morir. Al ver a sus hombres dudar, escaló primero la muralla y quedó aislado. Una flecha le atravesó el pecho. Pensando que el rey había muerto, los macedonios masacraron la población. Alejandro fue protegido por su guardia y los médicos lograron salvarlo. Pero su salud nunca se recuperó completamente. Esa herida marcó el destino de Alejandro. Jamás logró su objetivo de alcanzar el océano. La campaña india fue su primera gran derrota. En verano del año 324 antes de nuestra era, el ejército macedonio alcanzó la desembocadura del Indo y vio las aguas del Océano Índico. Alejandro realizó un antiguo ritual. Entró en el mar, ofreció sacrificios a Poseidón y pidió a los dioses un feliz regreso. Luego dividió el ejército en 3 grupos para iniciar el retorno a Babilonia. Una columna, bajo el mando de Crátero, marchó al norte por Arachosia y Drangiana, regiones civilizadas y bien provistas. Crátero debía conducir a Macedonia a los veteranos y a los carromatos con el botín. Una flota, dirigida por Nearco, se lanzó a explorar el mar desde la India al Golfo Pérsico. Era una expedición peligrosa. Las costas eran desconocidas y sus pobladores hostiles. Nearco debía además cartografiar las rutas marítimas. Alejandro eligió la ruta más difícil, atravesando el desierto de Gedrosia al frente de 25.000 soldados de élite. Quería igualar el legendario viaje de la reina Semíramis por los dominios asirios. La travesía fue aterradora. El sol abrasaba a 50 grados. Sin agua ni víveres, muchos caían de sed y fatiga. Se caminaba de noche y se descansaba de día, ocultos del calor fatal. Los animales sufrían especialmente. Gran parte del botín se abandonó en la arena. Alejandro daba ejemplo. Marchaba a pie, compartía el pan, rechazaba el agua si faltaba para todos. Una ocasión fue paradigmática. Los exploradores encontraron agua y se la ofrecieron en un casco. Alejandro, ante todos, vertió el agua en la arena, diciendo que no bebería si no podían hacerlo todos. El gesto impresionó a la tropa. De los 25.000 soldados, menos de la mitad sobrevivieron al desierto. El resto murió de sed, hambre o enfermedades, o fue capturado por nómadas. En invierno, los restos del ejército llegaron a Carmania, primer enclave seguro. Allí Alejandro se reunió con Crátero y Nearco. Supo que las rutas alternativas resultaron menos fatales, pero la alegría del reencuentro se vio ensombrecida por noticias de corrupción y abusos de los sátrapas. Algunos gobernadores acuñaban moneda propia y actuaban como reyes independientes. Alejandro comprendió que su imperio empezaba a desintegrarse. Las distancias eran enormes y el control imposible. Era urgente reformar la administración, pero faltaba tiempo. En primavera del año 323 llegó a Susa, ciudad persa donde celebró una boda colectiva. Oficiales macedonios se casaron con nobles persas. El propio Alejandro contrajo matrimonio con Estateira, hija de Darío.
El propósito era fundir las élites y crear una nueva aristocracia multicultural. Los hijos de estos enlaces serían el nexo entre Oriente y Occidente. Alejandro reformó el ejército, integrando efectivos persas y asiáticos. Los veteranos recibieron recompensas y regresaron a casa. La nueva fuerza reflejaba el carácter multinacional del imperio. Pero los cambios disgustaron a los macedonios. En Opis se produjo una rebelión. Los soldados protestaron contra la integración de los bárbaros y exigieron mantener privilegios. Alejandro reprimió el motín con severidad. Castigó a los cabecillas y después pronunció un discurso recordando sus hazañas. La tropa acabó implorando perdón. El episodio reveló la fragilidad del reino. Alejandro aceleró las reformas, intentando construir un sistema que perdurara tras su muerte. En otoño del año 323, eligió Babilonia como capital del imperio. Desde allí soñaba con nuevas conquistas: Arabia, Etiopía, el África desconocida. Babilonia se convertía en una gigantesca obra pública, con palacios y canales. Pero la salud del rey era cada vez más precaria, víctimas de heridas, enfermedades y agotamiento. A la tristeza por la muerte de Hefestión, su amigo y confidente, se unía la soledad y el desdén de viejos compañeros. La muerte de Hefestión lo hundió en la melancolía. Construyó una tumba colosal y gastó inmensas sumas honrándolo. Durante el invierno, Alejandro se volvió irascible y exigente. Reclamaba honores divinos y respondía a cualquier resistencia con furia. En primavera preparaba el viaje a Arabia. Pero cayó enfermo durante un banquete, y tras días de agonía, finalmente falleció el 10 de junio del año 323 antes de nuestra era. Tenía 32 años y 10 meses. En 13 años de reinado, creó el mayor imperio del mundo antiguo, desde el Danubio hasta el Indo. Su muerte sumió la región en el caos. Los generales lucharon entre sí y dividieron el territorio. Macedonia, Egipto, Siria y Mesopotamia se volvieron independientes. El cuerpo de Alejandro fue embalsamado. Ptolomeo lo llevó a Alejandría, donde descansó en un mausoleo. La leyenda de Alejandro persistió. Ciudades desde España hasta la India llevaron su nombre. Fue símbolo de grandeza y advertencia de los peligros de la ambición. El imperio cayó, pero su legado cultural siguió vivo en la era helenística. Las ciudades por él fundadas fueron centros de comercio y cultura. La idea de un mundo unido bajo el rey macedonio inspiró a muchos a lo largo de la historia. En Babilonia, Alejandro se lanzó a una actividad frenética. Con apenas 32 años, planeaba nuevas conquistas: Arabia, las fuentes del Nilo, la misteriosa Etiopía. Soñaba con rodear África por mar, descubrir nuevas tierras tras el Caspio, alcanzar los límites septentrionales del mundo conocido. Los talleres reales construían barcos para la expedición árabe. Ingenieros abrían canales, arquitectos levantaban palacios y templos. Babilonia se transformaba en un inmenso taller digno del dominador de 3 continentes. Pero su salud era motivo de temor. Años de campaña, incontables heridas, fiebres y enfermedades habían minado su vigor. Sufría dolores de cabeza, insomnio y pérdida de apetito. Los médicos no lograban hallar un remedio eficaz. A las dolencias físicas se agregaban los tormentos del alma. La muerte de sus amigos, especialmente Hefestión y otros compañeros de infancia, lo sumió en la melancolía. Cada vez más aislado, se rodeaba de cortesanos que solo buscaban favores. Especialmente dolorosa fue la pérdida de Hefestión, su amigo inseparable. Al morir de fiebre en Ecbatana, Alejandro ayunó días, ordenó demoler el templo de Asclepio y erigió una tumba que debía superar incluso las pirámides egipcias.
En su honor, gastó sumas colosales. En el invierno del año 323, su carácter se tornó sombrío y autoritario. Reclamaba honores divinos, castigaba la menor desobediencia y se enfurecía ante cualquier oposición. En la primavera de ese año, iniciaba los preparativos para la expedición a Arabia. Planeaba comandar personalmente la flota y rodear la península por mar, abriendo una nueva ruta hacia Egipto. Pero no pudo realizar sus sueños. En junio, durante un banquete, enfermó repentinamente. Al principio se creyó un malestar pasajero, pero su estado se agravó rápido. Fiebre alta, vómitos y dolores agudos. Día tras día empeoraba. Los mejores médicos de la corte nada pudieron hacer. Aplicaron sangrías, brebajes de hierbas, oraciones y encantamientos. Nada detenía la progresión del mal. Alejandro comprendía que la muerte era inminente. Intentó alcanzar el río para morir en sus aguas, como los héroes. Pero no tuvo fuerzas. Postrado, apenas recibía visitas. En sus últimos días, los generales lo rodeaban preguntando por el sucesor. Alejandro era aún joven, sus hijos demasiado pequeños, y el imperio requería una mano firme. Pero solo dijo: «Al más digno», sin nombrar heredero. Esa frase desencadenaría guerras futuras. El 10 de junio del año 323, Alejandro Magno murió en el palacio de Nabucodonosor. Tenía 32 años y 10 meses. En 13 años creó el mayor imperio antiguo, de Danubio a Indo. Su muerte sumió en el caos a la región. Los generales se enfrentaron por el poder, dividiendo el estado en reinos independientes: Macedonia, Egipto, Siria, Mesopotamia. El cuerpo fue embalsamado según el rito egipcio, colocado en un sarcófago de oro y enterrado en un mausoleo en Alejandría, construido por Ptolomeo. La fama de Alejandro sobrevivió a los siglos. Su nombre lucieron ciudades desde España hasta la India. Inspiró leyendas, epopeyas y novelas. Para unos, modelo de rey perfecto. Para otros, símbolo de ambición desmedida. Pero nadie discute que cambió el curso de la historia. El imperio se partió, pero su obra perduró. La cultura griega se extendió por Oriente, dando lugar a la civilización helenística. Las ciudades fundadas por el rey se convirtieron en centros de comercio y saber. Y la idea de un mundo unido, aunque nunca lograda completamente, seguiría inspirando a generaciones.